Bien, existe otro conjunto de valores, según Rokesh, que los define así como convicciones básicas de que un estado final de la existencia es socialmente preferible al modo opuesto o contrario de ese estado final de la existencia. Por ejemplo, una vida confortable. Entonces, un valor llamado terminal sería la convicción básica de que una vida confortable al final de nuestra existencia es socialmente preferible a un modo opuesto, a haber llegado a un estilo no confortable de vida. O la convicción básica de que el reconocimiento social que logremos al llegar al final de nuestra existencia es socialmente preferible a no tener ese reconocimiento. En cierta medida es como pensar en la visión, misión de nuestra vida. Solemos pensar en visión, misión de las organizaciones, de las empresas, pero nunca pensamos cuál es la visión, misión de mi vida. Esos son los valores terminales, según Rokesh. Presenta 18 alternativas de aquello que yo considero que es importante lograr al final de mi existencia. Puede ser una vida confortable, puede ser una vida independiente de libre elección, una vida con reconocimiento social, una vida de grandes emociones, una vida de bienestar familiar, la salvación eterna, una serie de situaciones finales de nuestra existencia. Entonces Rokesh dice, pensemos también, no solo en los valores instrumentales, aquellos del día a día, honestidad, lealtad, etcétera, sino también pensemos hacia dónde nos apuntamos, hacia dónde queremos ir. ¿Okay? Entonces tenemos finalmente que Rokesh, a través de un Value Survey, a través de una encuesta, nos hace pensar acerca de los valores terminales, que son estados finales de la existencia, las metas a las que una persona le gustaría alcanzar durante su existencia, y también nos habla de los valores instrumentales, o modos preferibles de comportamiento, que son los medios para conseguir esos valores terminales. ¿Okay? Entonces, valores instrumentales, valores terminales. Ustedes van a tener acceso al test de Rokesh, van a encontrar esos 18 valores instrumentales primero. Les sugiero que ustedes los impriman, recorten cada valor en una tira de papel y sobre una mesa comiencen a pensar en ellos. Separen los 6 valores terminales que le parecen más importantes en sus vidas, los 6 que son menos importantes y van a quedar 6 intermedios. Luego tomen los 6 más importantes y escojan los 3 más importantes, los 3 menos importantes. Y de los 3 más importantes escojan el más importante, el menos importante y va a quedar uno en segundo lugar. Y así vayan haciéndolo progresivamente hasta que logren una priorización de los 18 valores terminales. En ese proceso van a llegar momentos de reflexión, momentos de dudas, que son importantes. Esas introspecciones de qué es más importante para mí, qué es menos importante. Igualmente háganlo con la siguiente hoja, que es de los valores instrumentales. 18 valores, recórtenlos igualmente y utilicen ese mismo mecanismo para llegar a priorizarlos. Y luego háganse la pregunta, una vez que yo tenga mi lista priorizada de valores, ¿es conveniente o no que yo se los presente a mi equipo de trabajo? Que yo lo presente en mi familia, que yo le presente a mis pares en el trabajo, que sepan cuál es mi priorización. Algunos ven beneficios, otros ven obstáculos, pero dejemos que cada uno interprete si debe o no comunicar su jerarquía de valores a las personas con las que interactúa. El test de Rokesh entonces tiene, como hemos visto, una serie de valores, tanto los terminales como los instrumentales. Entonces, finalmente terminemos repensando la definición de valores. Los valores son convicciones básicas, creencias profundas de que cierto modo específico de conducta o de estado final de la existencia es personal o socialmente preferible a modos opuestos o contrarios de conducirse o a modos contrarios de existencia. Y lo importante es que todos tenemos valores. No es apropiado, no es correcto decir no tiene valores. Esa persona le falta valores. No, todos tenemos valores porque todos usamos criterios para juzgar lo que es correcto o incorrecto. En lo que nos diferenciamos es en la jerarquía, en la tabla de valores, en la secuencia, en la priorización, en la importancia que le damos. Por eso hablamos de sistema de valores, que es la jerarquía basada en la intensidad que yo siento con la que debo perseguir a cada uno de esos valores. Entonces nos diferenciamos en la jerarquía. Hasta los delincuentes sienten que la honestidad es importante, pero la tienen en un octavo, decimoquinto lugar. Otras personas solemos tenerlas en los lugares más preferenciales. Entonces, no digamos más, esa persona no tiene valores. Digamos, su jerarquía de valores difiere de la mía. ¿Sí? Bien, es importante ¿por qué los valores? Como hemos visto, está en la base del témpano que intenta representarnos los factores más importantes para explicar nuestro comportamiento. Los valores permiten entender la motivación y el comportamiento de los individuos y la cultura. Hay veces que actuamos no por personalidad, sino actuamos porque nos parecen ciertos valores más apropiados que otros.
He podido ver personas que, digamos, en otros países donde hay más la tradición del respeto a las normas de tránsito, donde si uno le dice a una persona, oye, ¿y qué pasa si te intentas pasar el peaje sin pagar? Por un costado, por algo. Y dice, ¿qué? ¿Pasarme? ¿Cómo? No entiendo, ¿por qué? O sea, no llegan a entender que haya la posibilidad de dejar de pagar un peaje, por ejemplo. Otras culturas donde sí, bueno, yo intentaría hacerlo así, quizás no lo voy a hacer, pero podría hacerlo así, lo entienden. Pero hay otras personas que ni siquiera son capaces de pensar la posibilidad de faltar a esas normas, digamos, de tránsito. ¿Por qué? Porque ya está interiorizada en su cultura, ¿no? Entonces, conocer los valores de las personas, conocer los valores de las culturas nos permite entender sus comportamientos, sus motivaciones. Influencia nuestra percepción del mundo que nos rodea, por consiguiente. Hay cosas que nosotros nos podemos dar cuenta que están incorrectas porque están en nuestros valores. Arrojar una cáscara de plátano, no ayudar a una persona a cruzar la pista, inmediatamente nos llama la atención. Para otros es lo más natural. Y no tiene que ver con la instrucción. Yo he visto personas en vehículos de mucho lujo abrir en control remoto sus vidrios electrónicos polarizados, blindados, y arrojar las cáscaras de plátano a la calle, ¿no? Entonces, para esas personas no se sienten mal, no sienten que estén haciendo algo malo, porque sus valores están influenciando la percepción del mundo que los rodea. De ahí la importancia de que las organizaciones definan sus valores. Conozco organizaciones muy importantes, muy interesantes, que sustentan su organización en la definición y entendimiento de sus creencias, de sus valores. El día que las organizaciones regresen a entender que los valores es lo que guía su comportamiento, ese día vamos a tener mejores organizaciones, mejores ciudades, mejores países. Pero hoy en día las organizaciones no le hacen caso a los valores. Los valores es una definición que se tiene ahí porque el ISO 9000 lo necesita. No sirve más para nada. Sin embargo, los valores bien entendidos, comunicados, ejemplificarizados, hasta teatralizados, vividos realmente, es la fuerza mayor que tiene una organización. Lean la historia de JetBlue. JetBlue es una exitosa aerolínea que, al igual que Southwest Airlines, se basa mucho en el valor de su gente. JetBlue fue diseñado desde el inicio y es profesamente en base a sus creencias. Cuando Ann Rhodes, la gerente de recursos humanos de Southwest Airlines por mucho tiempo, es convencida para armar una nueva aerolínea, JetBlue pone una condición. Quiero que definamos las creencias, los valores de la organización desde cero. Ejemplo que debiéramos imitar todas las organizaciones. Los valores, por representar interpretación de lo que es correcto o incorrecto, es lo que nos mueve a juzgar los comportamientos. Implica, por consiguiente, que algunos comportamientos van a ser preferidos por mí antes que otros, dependiendo la percepción que tenga si es correcto o incorrecto, si está de acuerdo o no con mis valores. En relación a los valores, en relación al tema de los valores, hay otro aspecto interesante que conviene destacar, que es la llamada madurez moral. Según estudios de Lawrence Kohlberg, en base a trabajos de Piaget y otros, él sugiere que los seres humanos no tenemos la misma madurez moral, la misma manera como enfrentamos con nuestras decisiones éticas. Y él cree que tenemos tres niveles, simplificadamente. El primer nivel es el nivel preconvencional. Una persona con una madurez moral que se encuentra en la preconvencional es una persona que actúa de acuerdo a su conveniencia. Sí, dice respetar las reglas, dice respetar las normas, los principios, pero si es que hay algo del cual puede obtener ganancia, sobrepasa o no cumple con esas normas. Por ejemplo, la luz roja de los semáforos. Sí, hay que respetar, hay que ser cuidadosos, es importante, pero si estoy apurado, pues necesito llegar a tiempo. ¿Qué cosa? ¿Qué? No va a pasar nada con que me pase la luz. Si hay que cuidar, no hay que ensuciar las calles, pero si por ahí de pronto está comiendo una fruta y dice, no voy a ensuciar mi auto, entonces baja su vidrio eléctricamente y tira la cáscara a la calle, ¿no? Esa es la moral preconvencional, cuando violamos ciertas normas, ciertos principios por nuestra conveniencia, dicho así simplificadamente. Existe otro nivel, que es el que ojalá estemos la mayoría de nosotros, que es el nivel convencional, donde tengo apego a las normas, a las reglas, a las leyes. No hago algo porque la ley me lo prohíbe. Haré todo aquello que la ley me lo permita. Entonces, ese es el nivel convencional. Repito, si algo se opone a la ley o a una norma, no lo hago, obedezco a las normas. Pero existe un tercer nivel, que es el nivel postconvencional, donde mi comportamiento está en apego no solamente a las normas y a las reglas, sino a mis principios. Si algo inclusive no ha sido prohibido por la ley, pero está en contra de mis principios, no lo hago.
simplemente me abstengo. Hay personas que inclusive cuando encuentran un conflicto entre la norma y el principio, prefieren seguir los principios. Claro que esto es, en cierta manera, se presta es riesgoso en el sentido de que el principio que yo sigo no sea compartido por la sociedad que ha puesto las normas y me enfrente, pero es un tema ya más de tipo filosófico-político. Pero en general, nuestras acciones debieran estar por lo menos en el nivel convencional, actuar de acuerdo a las normas, a los principios. Por ejemplo, el liderazgo que se haya dado en llamar transaccional, el liderazgo de haz algo y te premio, está basado sobre todo en la madurez moral convencional. Hagamos todo lo que es legal, hagamos todo lo que es permitido por la ley, cumplen las normas, por favor, muy minuciosamente. Pero el liderazgo transformacional apela más a la madurez de tipo postconvencional. Transformémonos, actuemos de acuerdo a nuestros principios que deben ser evidentemente los compartidos por la sociedad, y aunque la ley no nos prohíba algo, no lo hagamos si consideramos que no es lo apropiado. Entonces la madurez moral de Colbert es un tema importante a seguir, importante a evaluarnos en qué nivel nos encontramos nosotros.